Odecu. Estefan, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Hola, gracias por la invitación. Bien, la primera consulta que le queremos realizar, obviamente, a lo que ha estado circulando, es la victoria, por llamarlo de alguna manera, en el caso de colusión del confort por parte de los consumidores, que obligó a pagar una indemnización de 7.000 pesos a cada uno de los chilenos mayores de 18 años, y que además se conoció que la parte coludida tenía que pagar costas de este juicio, que le pagaron a las organizaciones, particularmente a Odecu, 520 millones de pesos, y que ha levantado más de alguna polvadera o comentarios. Queríamos consultar cuál es la opinión y la posición que tiene Odecu frente a esto. Sí, mira, aquí lo importante de explicar a la gente es que nosotros estuvimos un poco más de 3 años, tanto en la negociación como en los diferentes episodios judiciales que se fueron alargando, porque esto ya terminó en enero del año pasado y terminó en mayo de este año. Eso significó también un esfuerzo extra que no estaba contemplado. Y, como tú dices, Fernando, o sea, son 150 millones de dólares que, repartido en toda la población de mayores de 18, quedó a 7.000 pesos. Ahora, son 150 millones de dólares para una infracción que, según el Tribunal de la Libre Competencia, el perjuicio causado al consumidor eran 200 millones de dólares. Por lo tanto, en una negociación llegar a 150 millones de dólares no es mala del punto de vista de lo largo y oneroso que es un proceso de esta naturaleza. Nosotros nos demoramos 3 años. Las farmacias vamos para el año 8º y todavía no hay ningún fallo de primera instancia. Estefan, hay que explicarle y vamos a recordarle a los televidentes que incluso ustedes, como Odecu, cuando se conoció que CMPC iba a entregar y hacerse cargo de las costas del juicio, ¿cierto? Que fue un proceso bien largo, ustedes explicaron que estos dineros no van precisamente a los bolsillos ni de los directores de la organización, sino que es para financiar y poder pagar los informes que realizaron distintos profesionales. Nos gustaría en ese sentido que nos explicara un poco eso. Sí, mira, lo primero que hay que decir es que nosotros nosotros no estábamos obligados a publicar las costas. Nosotros lo hicimos con un acto de transparencia. Nosotros publicamos el día jueves de la semana pasada que habíamos recibido 520 millones de pesos. Para eso, producto de eso, surgió todo lo que hasta el día de hoy se debate. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Que aquí no existe el concepto ni de ganancia ni de utilidades. Todo recurso tiene que reinvertirse en el desarrollo mismo de la organización. Aquí no hay dueños ni socios controladores. Aquí no hay una junta de accionistas que se reparte las utilidades. Eso no existe. Por lo tanto, todo dinero es primero para pagar las deudas contraídas durante estos poco más de 3 años. Y luego es de esperar, si existe un excedente, es para el desarrollo de nuestras propias actividades. Sin fines de lucro significa que no hay utilidades a repartir. Pero no significa que las personas que trabajan, que son profesionales de diferentes áreas, trabajen gratis. Ellos deben ser remunerados. Y ahí es donde se reinvierte en el desarrollo mismo de lo que es la organización. Por ejemplo, con los abogados, ¿ustedes pactaron originalmente, antes de empezar este juicio por la colusión del confort, ¿ustedes pactan honorarios fijos por todo el caso o van ellos solo contra un porcentaje de las costas? Mira, primero los abogados trabajan a resultas. Es decir, si nos va mal, se pierde. No hay ningún contrato que nos obligue a nosotros. Por lo tanto, ellos están ahí sacrificando su tiempo por trabajar en esto y eventualmente para recibir una remuneración cuando esto se termina. Ahora bien, aclarar también que recién nosotros conversamos con la empresa sobre las costas o reembolsos cuando se terminó la mediación. Sí. En ningún momento
nosotros hablamos de, oye, ¿cuánta plata vamos a recibir? No, simplemente en enero del año pasado se resolvió preliminarmente esto. ¿Por qué digo preliminarmente? Porque tal como tú dices, o sea, me pregunta, ¿acaso negociamos alguno con los abogados? Primero, son estudios externos, no pertenecen a la organización en la medida que obviamente ellos tienen otro tipo de trabajo. Entonces, para nosotros, esta no fue una conversación preliminar una vez terminado esto, porque ninguno tenía, o sea, nadie adivinaba qué es lo que iba a pasar. Esto, como todo el mundo sabía que las 7 lucas hablaban, las 7 lucas para acá, que nunca van a aparecer, que nunca van a aparecer, bueno, hubieron muchos recursos. Los televidentes tienen que entender que aquí, cuando hay abogados involucrados, hay una cantidad de incidentes, episodios que tienen que ver con, qué sé yo, apelaciones, casaciones, todo eso, sí, hasta que la Corte Suprema decidió en mayo de este año darnos la razón. Pero eso fue un proceso, por lo tanto, cualquier acuerdo que nosotros hemos llegado con los abogados, esto se extendió, y se extendió también, obviamente, que los honorarios. Hay que recordar en ese sentido que de alguna manera se comenzó a demorar esta entrega de la indemnización de 7.000 pesos a los chilenos, que en total sumaban 13,95 millones de chilenos. Exacto. ¿Cierto? Pero acá algunas de las partes presentaron recursos, tanto a la Corte de Apelaciones como a la Suprema, y eso hizo, al final de cuentas, que se dilatara el proceso. Más de un año. Pero ya terminó. ¿Cierto? Ya terminó. Terminó ya la entrega de los 7.000 pesos. Ahora ustedes como DECU, ¿cómo calificarían esta situación de la colusión del confort que se mantuvo por muchos años? Esta empresa, ¿cierto? La CMPC tenía, junto a otras, el 90% del mercado de papel higiénico en el país. El problema, a su juicio, pasó porque no hubo fiscalización, no hubo la regulación suficiente para que estas empresas se coludieran durante años, décadas, y al final todos terminamos pagando por un producto en un valor más alto de que efectivamente debe tener. Exactamente, cualquier colusión afecta el bolsillo del consumidor, porque se supone que estamos en una sociedad de libre mercado, donde la competencia tiene que ser real, no ponerse de acuerdo. Entonces, lo que tú dices, o sea, vamos a decir que la empresa se coludió. Primero, lo que hay que decir que existe una ley, una norma que tiene que ver con la delación compensada. El que se autodelata mitiga tanto las multas eventuales como o cualquier otro tipo de sanción, siempre y cuando su colaboración sea eficaz. Es muy difícil para un ente regulador como la Fiscalía Nacional Económica o para un fiscal, en un mercado, saber quién se colude, dónde se está coludiendo, porque son intangibles. Aquí no hay un cuerpo, yo no atropellé a alguien y está claro, ¿me entiendes? No hay, son muchos intangibles. Entonces, todas las colusiones que nosotros conocemos, las grandes que han afectado al consumidor, la farmacia, los pollos, están relacionados con alguien que se autodelata. Y por eso que la ley mitiga la sanción. Por lo tanto, eso es lo que hizo la empresa, una de ellas. Porque la otra empresa, la SCA Expisa, hasta el día de hoy no se ha sentado a compensar, porque ellos no reconocen. Buscan argumentos jurídicos bastante forzados, pero lo que hacen es dilatar cualquier tipo de sentencia. Es decir, por lo tanto, la SCA todavía está al debe. Lo que hizo la empresa, aparte de autodelatarse... Perdón, CMPC, para decirle a los televidentes, pertenece a la familia Mate. Es una empresa familiar, ¿sí? Sí. Es de la familia Mate, compañía manufacturera de papeles y cartones, que tiene cerca del 70% del mercado de lo que se llama papel tisú, que es las toallitas, y el papel higiénico, o más conocido como confort. Ellos son los dueños de esta enorme empresa que se coludió con otra para
Diferente, hay un tema muy largo a explicar, pero tiene que ver con o bajarlo o subirlo, pero ponerse de acuerdo en definitiva. Sí. Después de esta victoria de los consumidores en contra de CMPC y PISA, este pago por la colusión, ¿cómo se evita que estas empresas, por ejemplo, sigan practicando una colusión para hacerle trampa a los consumidores? Desde su punto de vista como dirigente de Odecu. Sí, mira, es una pregunta que se ha hecho mucho después de esto, ¿no? Es decir, Tome agua, perdón, si quiere. Estamos en un mercado Sí, chiquitito, ya. estamos en un mercado chiquitito. Es muy fácil ponerse de acuerdo. Se juntan, los grandes empresarios Se conocen juntan, todos, se conocen. lo que dicen, sí. Aquí es un mercado muy chico, con pocos competidores. Entonces, lo que hace la institucionalidad, la Fiscalía, después de este suceso que estamos comentando, manda el Ejecutivo proyectos de ley y cambian la legislación. Cambian la legislación mejorándola. Esta vez se sigue aceptando la dación compensada, pero también es punible corporalmente, que se llama, hay penas de cárcel para los coludidos, las multas superan, no sé, como 8 veces el valor real del perjuicio causado. Entonces, son elementos disuasivos. ¿Ah? Ahora, evitarla completamente, eso no, ningún país del mundo lo ha hecho, ¿me entiendes? Sí. Es por eso que tiene que haber una legislación dura y una legislación fuerte. Y eso, entre las consecuencias que trajo este episodio que estamos comentando, es que la legislación se refuerce. Más allá, y también la Fiscalía en su dotación, más allá de eso, bueno, esperar que los estándares que la piensen antes de coludirse. ¿Cómo reciben ustedes, por ejemplo, el hecho de que SCA, que en la época y en el periodo de colusión se llamaba PISA esta empresa, como usted señaló hace pocos minutos, no, por un lado no reconoce efectivamente que hubo colusión y tampoco nunca se sentó con las organizaciones de consumidores como Odecu y como la... CERNAC y con ADECU no se sentó nunca a negociar? Porque, a ver, pésimo me parece, porque de alguna manera, digamos... ¿Se busca la impunidad? Claro, o sea, lo que ellos buscan es ganar en un tribunal. Y el argumento jurídico, que en definitiva cualquiera lo comprende, pero es así, que no hubo vínculo contractual. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no salen a vender el papel confort. Lo hacían a través de terceros. A través de terceros, como es el supermercado. Sí. Y la ley del consumidor habla de una relación de dos partes, ¿no es cierto? Directa. O sea, yo compro algo y si algo me sale mal, entonces el que me lo vende a mí es el infractor. Entonces, en este caso hay todo un tema judicial que lo va a prolongar. Eso lo podría haber hecho, y eso hay que decirlo, porque es en base a lo que estamos hablando, la CMPC podría haber hecho exactamente lo mismo. Tenía todos los instrumentos. ¿Para qué hablar de la cantidad de abogados que trabajan con ellos? ¿Me entiendes? Entonces, lo único que hizo, y eso hay que preguntarse en el futuro tal vez a la familia, ¿por qué ellos accedieron a sentarse a conversar? No solamente con el CERNAC, sino con dos organizaciones que para ellos a la época eran desconocidos. Por lo tanto, es un mérito. De lo contrario, estaríamos todavía en el 4º año con la SCA y vaticino que tenemos para 4 años más para un resultado completamente incierto. Hablemos un poco del trabajo que hace Odecu como organización de consumidores y usuarios en Chile. Usted además nos comentaba antes de comenzar la entrevista que llevan otras causas, por ejemplo, llevan 7 causas contra de bancos, cajas de compensación, contra el municipio de Santiago y los parquímetros por los cortes de suministro eléctrico, entre otras. Sí, mira, lo que menciona son causas civiles que nosotros llevamos o que hemos llevado, porque en esto estamos hace 18 años y, dicho sea de paso, para los bancos, nosotros demandamos a 7 bancos, nos demoramos 8 años y perdimos 2. ¿Por qué perdimos 2? A ver, 2 o 3.
Ya, sí, dos, por falta de recursos para seguir sosteniendo la demanda. Esa es una cosa importante. Entonces, luego, otras causas civiles. Nosotros sabemos hoy día, y todo el mundo alega, porque el parquímetro de superficie o el que está en la vía pública a uno siempre le cobra de más. Un adicional. Un adicional. Dejando un espacio, si yo tengo 15 minutos y he pagado media hora, después el otro que viene, o sea sí. hay una suerte de enriquecimiento ilícito, hay una suerte de abuso que nosotros solamente nos enfocamos en el municipio. Nosotros primero hicimos un estudio, porque otra de las cosas que nosotros hacemos muchos estudios de servicios y de productos. Nosotros hemos hecho los estudios tanto de los parquímetros, ¿vale?, que estuvimos en 17 comunas y vimos cómo se cobraba. Luego hemos hecho estudios sobre este servicio de Cabify y Uber, además de alimentos como es los pollos, los yogures, etc. Nos interesa que el consumidor tenga una información independiente. Pero volviendo al tema, es decir, esta demanda la concentramos con la empresa que suministra parquímetros en la Municipalidad de Santiago y al municipio de Santiago, por ende, porque nosotros estamos en Santiago y necesitamos medios de prueba, ¿entiendes? Porque si fuera por eso, ustedes saben que el alcalde Jadwe también lleva adelante algo en Recoleta. Su comuna, claro. Y así sucesivamente, porque no han llegado, qué sé yo, Linares, Castro, es decir, hay muchas ciudades, Iquique, hay muchas ciudades donde este es un gran problema en la medida que el municipio ha entregado una concesión por 20, 30 años y además no hay un control exhaustivo sobre los márgenes que ganan este tipo de empresas. Entonces nosotros llevamos eso. ¿Y cómo lo llevamos nosotros? Lo llevamos con nuestros propios recursos, que son escasísimos. Entonces, es de esperar tienen que financiar, que una buena gestión que me corresponde pueda generar algún excedente o excedentes que permitan sostener este tipo de cosas o hacer estudios. Si me permite un segundo, nosotros hemos postulado 2 veces a los fondos concursables del Estado para hacer un estudio de salmones. ¿Cómo les ha ido? Pésimo. Nunca nos han dado un peso. No han dado un peso. Uno puede especular por qué, no vamos a decir por qué, pero uno sospecha que la salmonicultura es un elemento muy importante en la economía chilena. Y nosotros no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es del uso de antibióticos, los antibióticos que están llegando a la mesa de cada persona que consume salmón, y esos antibióticos han generado. Nosotros hemos estado en convenciones internacionales, en reuniones internacionales donde, si ustedes saben, es importante que los televidentes conozcan, hay una superbacteria que se va generando y lo que sucede es que en el corto plazo o en el mediano plazo, el antibiótico que nosotros pues, estamos resfriados, tenemos algún problema, no va a ser efecto porque tenemos una generación producto que nosotros hemos consumido vía salmón, la carne, el pollo, pero básicamente el salmón, una cantidad de antibióticos que hoy día la Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia en algunas regiones. ¿En qué otra área que usted recuerde, don Estefan, se ha producido esta negativa cuando ustedes, por ejemplo, postulan a algún tipo de fondo concursable y no se adjudican ningún proyecto y uno podría pensar que, claro, en este caso a la salmonera no les conviene que ustedes puedan hacer un tipo de estudio vinculado con lo que habla precisamente de este uso de antibióticos, que finalmente llegan a las mesas de los chilenos? ¿En qué otras áreas también ustedes han logrado detectar que no se les permite o ni siquiera se les da el acceso de participar en un concurso público? Mire, para ser sincero... Discriminación abiertamente, eso estamos hablando. Para ser sincero, el fondo concursable del CERNAC tiene bastante apertura, es decir, no ha habido, que yo sepa, y sé, porque estoy hace años en esto, un acondicionamiento político. Claro. Pero el problema está en que el Servicio Nacional del Consumidor depende, no es un organismo autónomo independiente como un ministerio o una superintendencia, depende del Ministerio de Economía. Y por lo tanto la mirada que hay es sobre el desarrollo
económico, que nadie le haga bolita a eso, ¿no es cierto? Salmones es una cosa importante para un sector. En general, nosotros también hemos postulado a otras, pero el problema del fondo es otra cosa, ¿me entiendes? Porque el fondo son cerca de 350 millones para un montón de organizaciones y, como yo lo he dicho públicamente, muchas veces se transforma en un casting. Es decir, ¿cuál es el proyecto más bonito? ¿Tiene el proyecto que ver con la política pública? Tiene que ver, por ejemplo, con los notarios, que nosotros hicimos una postulación para hacer esto mucho antes que la Fiscalía. ¿Ah? Eso es algo que compete a todas las personas, como bien se demostró hoy día con el estudio que hizo la Fiscalía Nacional y el proyecto de ley que presentó este gobierno. Entonces, ¿tiene que ver eso con la política pública o simplemente son los puntajes debido a que el proyecto está bien o no, está encachado o no está encachado? ¿Entiendes? Sí. Ese es el problema. Pero condicionamientos de otra naturaleza, salvo el que le menciono, que a mí no me cabe la menor duda, ¿ah? Tiene que ver con eso. Nosotros, por lo tanto, hemos tenido que conseguir recursos de afuera, pero no nos ha alcanzado porque el tema de los salmones es bien complicado en la medida que no es fácil llevarlo a un laboratorio y detectar esto. ¿Ah? El animal tiene un periodo de carencia que lo incorpora a su organismo y eso significa que rastrearlo es complicado, pero se ha rastreado en otros lugares del mundo, se ha rastreado en la Argentina, se ha rastreado ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, y claro, obviamente, si nosotros llegamos en Chile a demostrar algo que no es prejuicio, simplemente demostrarlo, a lo mejor está todo ok, supongamos. Claro. Pero nosotros tenemos la sospecha de eso, entonces obviamente que sería un gran impacto para la exportación de salmones, siendo Chile el segundo país del mundo. Pero está evidente, eso está hoy día, hasta hacer una pesca tiene la información, que la cantidad de antibióticos que se usan en la salmonicultura en Chile duplica o triplica lo que usa la misma empresa en Noruega que se llama Marine Harvest. Tal vez voy a hacer una pregunta más filosófica. Dígame nomás. Vamos a estar conversando quizás de muchas áreas, porque uno ve, y ustedes lo conocen mejor, de todas estas irregularidades en los bancos, en las farmacias, en los supermercados. Bueno, la lista podría ser casi infinita, casi tan... y he estado siempre esta lógica en que existe en el mercado una mano invisible que la regula, que lo dijo hace ya siglo y medio Adam Smith. ¿Usted cree en la libre competencia? ¿Cree que eso se da en Chile? ¿Se da en el mercado? ¿O al final es una organización de unos pocos que tienen el poder para controlar el mercado y dirigirlo hacia donde ellos quieren, este barco? Mire, es una pregunta filosófica, difícil de contestar. Sin embargo, yo podría decir claramente que hay algunas áreas donde se da. La telefonía. Cuando teníamos hace 20 años atrás que había que comprar un teléfono, no sé, y tener que esperar como 6 meses por una línea, hoy día simplemente uno se cansa de un proveedor y lo cambia. Sí. ¿Ah? Más aún la telefonía celular con la portabilidad ha generado competencia. Estamos hablando de un mercado de, bueno, hay 26 millones de celulares aproximadamente, pero sigue siendo así un mercadito así comparado con Argentina, con Brasil. Otras áreas siguen siendo muy poco, por así decirlo, competitivas. Una de ellas, y lo digo acá porque lo dije, yo vengo ahora de un panel que hizo Enel. Una de las áreas es la electricidad. Es decir, yo no puedo cambiar de compañía. No me puedo cambiar de compañía porque me canso. O Enel, o Chiletra en la quinta región. CGE o CGE, ¿entiendes? Sí. O sea, punto. Yo quisiera terminar esto diciendo, el cuestionamiento, volviendo al tema de las famosas costas. Las costas de los juicios. Las costas de los juicios, si me permite terminar, ya que estamos al final, me pregunto yo, ¿cuál es el afán de poner esto en cuestión? ¿Cuál es el afán, en definitiva, de ponernos a nosotros en una situación de sospecha? Cuando es un afán de transparencia, hablando en positivo,
cuestión que nosotros compartimos, hubo un afán simplemente que las organizaciones de consumidores no tengan fortaleza alguna para poder enfrentarse a los grandes consorcios y a las grandes compañías en Chile. ¿Cuál es el afán? Eso yo me pregunto, porque de verdad la transparencia estamos todos de acuerdo. Yo ya dije, nosotros publicamos originalmente esto, nosotros fuimos motor propio, pero tanta vuelta, yo me pregunto cuál es y por qué levantar suspicacias con algo que es tan evidente. Quizás usted mismo, don Estefan, se está respondiendo. Y que hay sectores empresariales que, por supuesto, no les conviene que las organizaciones de consumidores tengan fuerza. Hay sectores que seguramente no le convienen porque resulta que ahora nosotros vamos a poder litigar en el caso que sea, o vamos a poder hacer los estudios que estamos haciendo, que un estudio que me estaba hablando vale 16, 18 millones, vamos a poder hacer. Entonces yo me pregunto cuál es el afán, porque incluso algunos diputados han dicho, los vamos a citar a la comisión primero no nos puede citar, para empezar, nosotros somos organismos privados, invitar, y si me invitan, voy, pero ¿qué otra cosa voy a decir más de la que uno ha dicho? Entonces dice, no, es que lo que pasa es que en la ley hay vacío. No, ¿qué es vacío? Si está vacío no hay ninguno. Nosotros tenemos, regulado por el Ministerio de Economía, tenemos que entregar un informe contable todos los años y tenemos que tener los libros accesibles para cualquier revisión. Además que nos vamos a auditar nosotros mismos sin que nadie nos exija. O sea, no sé qué más querer. Bien, muchísimas gracias. Estefan Larena, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios. Estamos llegando al final de este programa Agenda Pública, no sin antes hacer una mención. Una vez más nos acompaña en este programa la peluquería Sumun, ubicada en José Manuel Infante 962. Los invitamos a que conozca este local y nos reencontramos con Fernando el próximo domingo. Recuerde siempre, Agenda Pública de 12 a 13 horas. Que estén muy bien. Así concluimos una nueva edición del programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Nos encontramos todos los domingos de 12 a 13 horas por las pantallas de TNE Televisión y la producción de Casting TV.